Ya estamos muy cerquita de septiembre. Septiembre es volver a la rutina, también es volver al colegio, a las clases y estoy aquí acompañada de Alberto Palacín, el delegado sindical de enseñanza de CGT. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches. Porque ahí parece que varias cuestiones que a mí personalmente también se me escapan un poco, que por eso te he traído esta noche para poner sobre la mesa, puesto que estamos oyendo. Hace unos escasos días escuchábamos a la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos hablar de que se les iba a ceder suelo público a guarderías privadas, que esto realmente estamos hablando de una privatización, pero se contaba de una manera que parecía que no era un problema o que no podía traer consecuencias, y yo por eso te he traído aquí, Alberto, porque quiero que desde cero nos expliques desde dónde viene todo esto y a dónde nos lleva. Bueno, vamos a intentar poner al menos un poco de luz o al menos una visión que tenemos desde CGT de este asunto, que no es el único ejemplo. Ha habido ya otro ejemplo como fue el Kiss and Go, que al menos nosotros como organización sindical sí criticamos, a diferencia de algunas otras organizaciones sindicales pues que no le han dado al menos la importancia que nosotros sí le dimos. Vamos a ver, el punto de partida es cuando el curso pasado la Junta de Castilla y León, en concreto la Consejería de Educación de Rocío Lucas, plantea la gratuidad del tramo 2-3 de infantil. Queda en el sistema educativo castellano-leonés todavía por integrar y gestionar directamente la Junta, que es lo que a nosotros nos gustaría que fuera así. Varias etapas educativas, el primer ciclo de infantil, el 0-2, todavía no, y han empezado por el 2-3, que son los niños de infantil más mayores. Pero claro, una cosa es plantear una gratuidad con la cual, bueno, todo el mundo estamos de acuerdo, evidentemente CGT, que aspira a una enseñanza pública y de calidad, pues, y además gestionada directamente por la Junta de Castilla y León, pues claro, lógicamente no se puede negar y no va a estar en contra de esa gratuidad, que queremos también que se amplíe luego al 0-2 también, al primer tramo, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo se hizo. Es decir, se dijo a finales prácticamente del curso y además era con carácter inmediato para este curso, ¿no? Esto es lo que ya a nosotros nos preocupó y saltó todas las alarmas. Hicimos una primera valoración negativa del proceso, no del hecho de la gratuidad, sino del proceso. Vamos a ver, si nos retrotraemos a décadas en las que se negociaron las competencias autonómicas desde el Ministerio de Educación del Estado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, aquel proceso fue muy largo. Fue muy largo, este no tendría que ser tan largo, pero más largo que lo que se está planteando, porque en aquel entonces la negociación se hacía haciendo un análisis de los centros existentes, de los recursos humanos, materiales y cómo están las infraestructuras existentes, y aparte de eso se hizo un informe de valoración de necesidades y un informe económico de lo que suponía el traspaso de esas competencias. Y ahora en este momento no se ha hecho nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que desde el punto de vista de CGT trasluce esta medida tan inmediata que no podemos negar que queremos tener la gratuidad? Pues que quienes son los grandes favorecidos son los centros privados, tanto concertados como lo que conocemos como guarderías, escuelas de infantil. Ellos están dotados, ellos tienen los medios, o deberían de tener los medios, ahora ya empezamos a poner un poco en duda, y ellos son los grandes favorecidos. En los centros públicos no están las unidades de infantil todas desarrolladas en todos los centros de primaria. Hay que hacer obras, se están haciendo obras en algunos de ellos, hay que meter recursos humanos, hay que hacer inversión, hay que valorarlo. Y por lo tanto, esta precipitación y esta rapidez en hacer esta integración, esta gratuidad a lo largo de este curso, pues bueno, en principio teníamos muy claro cuando se anunció que a quien favorece es a la privada. Y la verdad es que nos está, en cierto modo, dando la razón. Lo sorprendente, claro, es ya lo que acabas de comentar del Ayuntamiento de Burgos, por una razón, entrando solo desde el punto de vista ya de la Junta, y es que incumple la Junta, acaba de hacer una normativa exigiendo unas condiciones para dar la autorización y hacer la gratuidad en esos centros, y resulta de que hay 11 centros que no cumplen ni siquiera lo que dice el BOCIL y la Junta les da la autorización. Es decir,
yo hago una ley, exijo que tengan que tener estos niños un espacio al aire libre para poder hacer actividades educativas y formativas o de acogida y de diversión y de asueto en estos centros llamados guarderías, por no hacerlo a nivel popular, en estos centros de infantil, pero resulta que hay 11 que no cumplen esa norma y encima la Junta da la autorización. ¿Esto a qué responde? Ellos hacen, la Junta hace la ley y hace la trampa. Pero no es la única vez, ¿eh? Está pasando también en distintos momentos en la enseñanza pública a otros niveles. Y lo sorprendente es que el ayuntamiento pues pretende colaborar vendiendo una especie de buena fe cuando realmente lo que está haciendo es una privatización por horas entre 9 y 2 de la tarde de espacios públicos, urbanos, que no solo necesitan los niños que van a los centros de infantil o guarderías, por simplificar, sino que, o por generalizar el término, sino que además lo usa mucha gente que decide no llevar a sus niños en ese tramo de edad, porque no es obligatorio. Cuando hablamos de privatizar determinadas zonas, determinados espacios de 9 a 2, es porque el ayuntamiento va a ceder a estas 11 guarderías que no cumplen estos requisitos, les va a ceder espacios públicos, o sea, les va a ceder espacios que a lo mejor puedes estar usando tú o yo cualquier día a partir de septiembre una mañana. Claro, eso es lo que nosotros entendemos por lo que conocemos a través de vosotros, de los medios de comunicación. Porque otra de las características que tiene la Junta y la Consejería de Educación es que no informa. Ni en esto, ni en otras muchas cosas. No informa, nos enteramos por los medios. La Dirección Provincial mantiene un sistema de opacidad como siempre y gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues nos enteramos de estas situaciones. La valoración que hacemos sobre lo que habéis difundido en los medios y sobre lo que ha dicho la concejal es así. Es decir, vamos a ceder de 9 a 2 a un centro de infantil que tiene la autorización de gratuidad incumpliendo lo que es la normativa del BOCIL, pero incumpliéndola porque esa autorización se la ha dado la propia consejería que ha dictado esa norma en el BOCIL, y lo vamos a hacer de 9 a 2. Y entonces, ¿qué ocurre con la ciudadanía que también puede estar utilizando o querer utilizar ese espacio de la calle o ese parque infantil si tienen una serie de niños que por la razón que sea, perdón, no deciden llevarlos a un centro de infantil? Pues que de 9 a 2 no los pueden usar. ¿Qué pasos desde CGT consideráis que se deberían de haber dado? Pues en primer lugar, el paso básicamente fundamental es no haber autorizado ese centro. Y en segundo lugar, a ver si autorizas ese centro y le has autorizado ese centro que resulta que no cumple las condiciones, deberías de pedirle explicaciones de por qué o qué documentación ha entregado para que se le conceda una autorización cuando no está cumpliendo un requisito fundamental y básico. Porque, ojo, no estamos hablando de un periodo de uso de espacio público de poco tiempo, que aunque fuera muy poco tiempo no importaría. Estamos hablando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es decir, es un espacio de tiempo en el que esa vía pública, sea parque infantil cercano al colegio de infantil o la guardería, o sea un espacio abierto de una plaza o lo que sea, va a estar acotada. Y por lo tanto no va a poder ser transitada o disfrutada por el resto de la ciudadanía. Todas las escuelas infantiles, guarderías, utilizando la terminología que queramos utilizar, que comprendan estas edades, van a gozar, digamos, de disponer, ¿o hay alguna en Burgos que la Junta ha dicho no te lo concedemos y el Ayuntamiento ha dicho no te damos nada? No, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, como de la Dirección Provincial no sabemos, no solo nosotros, ninguna organización sindical no sabe, no nos han informado, vuelvo a coger un poco la información de los medios, ¿no? Entendemos que hay 22 centros que tienen esa autorización para impartir la gratuidad al curso que viene, la mitad, alguno más, perdón, igual son más de 22, son 34 me parece. Creo que hay 22 que sí que tienen las condiciones y por eso han recibido la autorización, y son estos 11 centros los que no la han recibido. Perdón, los que han recibido la autorización pero no tienen los espacios. Entonces, en este contexto es en el que creemos que se circunscribe a estos 11 centros que no deberían de haber recibido la autorización y que si por alguna razón se les ha dado una autorización cuando no cumple la normativa, que debe hacer el servicio de
la dirección provincial que le corresponde a este asunto es emitir un informe y ver qué es lo que ha ocurrido, para ver por qué estos centros, qué documentación han entregado, por qué se les ha autorizado cuando no cumplen esos requisitos, y automáticamente hacer una propuesta de que se les retire la autorización, porque hay otros centros, incluso privados concertados, que sabemos que se les ha desestimado la autorización en este curso. Viendo que la Junta de Castilla y León se salta a la torera sus propias normas y que el Ayuntamiento de Burgos apoya cediendo estos espacios públicos a colegios privados que no tienen autorización, ¿en qué punto o en qué nivel, a qué altura queda entonces la educación pública? Bueno, la educación pública, pues hay que tener en cuenta un poco de lo que dijo en el mes de junio la consejera Lucas en un certamen, en un simposio o en un congreso de asociaciones de padres y madres católicos, pues es complementaria a la educación. La educación privada es complementaria a la pública, lo cual también es sorprendente, porque rompe precisamente con toda la historia del sistema educativo español desde la democracia, rompe con todas las tradiciones lógicas de gestión educativa, tanto el del Estado como de la propia comunidad autónoma, en legislaciones anteriores a la gestión que está haciendo la consejera Lucas. Y sobre todo creemos que rompe también un principio importante legal, como el de la LOE, que dice muy claramente, mire usted, el sistema educativo se articula sobre la enseñanza pública, y la enseñanza privada se concierta de forma subsidiaria cuando momentáneamente o mientras no se subsanen los problemas en la pública no logre llegar para matricular a un montón de alumnos. Entonces este sistema se quiebra. Lo sorprendente, pues que el Ayuntamiento de Burgos, que tiene aparentemente un sesgo socialista o centrista socialista y tal, pues tiene una clara implicación de favorecer este tipo de iniciativas en lugar de favorecer otras iniciativas que puedan desarrollar más otro sistema educativo, que es el público, que desde nuestro punto de vista es el referente, porque es el que es para todos los ciudadanos, porque le pagamos todos los ciudadanos. Desde CGT habéis detectado y también denunciado otras problemáticas que han atacado a la educación pública, como es, por ejemplo, el Kiss and Go, el servicio del que aquí en Canal 54 hemos hablado varias veces, que era prácticamente dale un beso a tu hijo y suéltalo en el coche sin parar prácticamente en doble fila ni nada. Sí, bueno, vamos a ver, el tema del Kiss and Go también lo denunciamos. Es la misma historia, un poco la táctica que está siguiendo, entendemos, el Ayuntamiento de Burgos en temas educativos, ¿no? La misma táctica en el sentido de decir, mira, nosotros colaboramos con la enseñanza, que majos somos, colaboramos con la enseñanza, queremos que la enseñanza funcione bien en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en el fondo lo que se está diciendo, no, nosotros favorecemos también y somos conscientes de que vamos a favorecer especialmente a los centros privados concertados y no concertados son los públicos. Eso sí, los experimentos, como el Kiss and Go, lo hicieron en 2 centros públicos para disimular. Me explico. El tema del Kiss and Go partió cuando en una reunión o en un consejo de enseñanza o de educación del ayuntamiento, pues una representante de la Asociación de Padres y Madres Católicos dijo que tenían un grave problema de doble fila. Y que de hecho la policía municipal, en centros donde se hacía la doble fila, que generaba un auténtico trastorno, pues intervenía y multaba, y que había que darle una solución a eso. Yo da la casualidad que vivo muy cerquita de La Salle, y cuando yo salgo, pues veo la doble fila. Cuando vengo de mi trabajo a mi casa, veo la doble fila, porque además hay una parada del autobús, la avenida del Cid se queda en un único carril, luces con intermitencias, la calle Delicias también es un atascadero, es una calle muy estrechita que une la avenida del Cid con la calle San Francisco. Y claro, entendemos que hay un gran problema, claro que sí, ¿no? ¿Cómo no vamos a entenderlo? Y entonces, ante esa queja, el ayuntamiento decía, bueno, pues vamos a poner el Kiss and Go, es decir, vamos a reservar durante un periodo de tiempo, creo que son 40 minutos, un espacio delante del centro para que los padres lleven al niño en su coche, lo pongan a la puerta, se despiden y le recoge ya una cuidadora, y entonces hay una fluidez, sí, hay una fluidez, bueno,
¿Pero dónde experimentan? Pues en Aljuézar de Castilla, que también tiene un problema de tránsito importante, y en Fuentecillas, que hay una afluencia importante de niños con sus familias y tal. Dos centros públicos experimentando una medida que va a favorecer a los privados. ¿Por qué decimos esto? Pues porque sencillamente, ¿quiénes son los que pueden llevar a determinadas horas a sus niños al colegio en coche privado? ¿Un trabajador que trabaja en los polígonos a las 5 de la mañana? No. Son determinadas familias con determinado poder adquisitivo que viven lejos del centro privado, que por prestigio le quieren llevar o por imagen social le quieren llevar. Esa gente es la que hace la doble fila. No es la persona que vive en el barrio y que lleva a su niño, no es el que lleva a los niños a Vadillos, es el que lleva a los niños a La Salle, es el que lleva al niño a los jesuitas, es el que lleva al niño Jesús, por cierto, que también esto del niño Jesús, menudo morro el otro día, bueno, hace ya un mes o así con el periódico, pidiendo todavía más y más y más de lo que les han dado. Entonces, claro, esta gente es la que tiene ese problema. Gente que entra tarde a trabajar por sus profesiones más o menos liberales, autónomos, comerciantes, con un nivel adquisitivo, que lleva a sus niños a un centro privado por una cuestión de imagen social, más que de calidad, que viven lejos. Esa gente plantea el problema y el ayuntamiento dice, vale, vamos a resolver el problema. Un ayuntamiento que habla de movilidad ecológica, habla de hacer transporte público, que se coja el transporte público y más con los tiempos que están granizando. Habla de que lo que hay que hacer es emplear los servicios urbanos y tal. Bueno, pues, lo que está haciendo es favorecer precisamente que nada de esto suceda. Estos niños seguirán yendo, sus padres son muy felices, los pueden seguir llevando. Los jueces de Castilla, evidentemente, verán solucionado su problema, pero es un mínimo de personas que estaba afectada respecto a lo que estamos hablando, jesuitas, La Salle, todos estos centros. Por eso decimos que el Ayuntamiento en el fondo está colaborando y además es consciente de que lo está haciendo. Luego que no nos vengan un poco con retailas de que no, de que bueno, pero hay que enmascararlo, pues eso, como que favorecen a la enseñanza pública, a la enseñanza global en Burgos, que tratan de buscar soluciones. No, al final la respuesta es, pues eso, que ante la amenaza de, bueno, el comentario de esta madre en aquella famosa reunión con el Ayuntamiento que puso de partida unas semanas después el Kiss and Go, dos cosas. Una, el año que viene el Kiss and Go ya es para cualquier centro que lo pida. Bien. Vuelvo a decir, los que llevan a los niños al lado del colegio no van a tener problema. Los que nos llevan a los centros públicos suelen ser gente del entorno de los barrios. Por lo tanto, se soluciona el problema de los que lo tienen. Y en segundo lugar, también lo que van a solucionar es precisamente pues eso, que se siga haciendo una enseñanza elitista y que de movilidad, ecología, ahorro energético y tal, por poco. Van a seguir usando el coche pues quienes lo usan, quienes lo han usado y quienes tienen interés en usarlo. ¿Detectáis algún otro problema desde CGT respecto a la educación pública que consideráis que haya que poner de manifiesto, que haya que poner el grito en el cielo para ver si se consigue frenar? Sí, hay varios. Bueno, hay varios que son de intendencia interna, digamos, que bueno, pues el profesorado y el personal que trabaja en los centros se queja, pero que rara vez trascienden a la ciudadanía en general. Vamos a ver, cuando nosotros decimos que la enseñanza pública es el pilar básico, seguimos afirmando, y además con contundencia, que es porque está pagada por los impuestos de todos. A mí me pagan, me pagáis y me pago yo en lo que me corresponde a mis impuestos. Es decir, me pagáis el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, yo tengo que dar una calidad educativa y tengo que dar una calidad con buenos recursos, con buena formación, con que los profesores tengan una formación suficiente, pero que haya profesores que no pase como ahora, que trabajan 9 horas, o ahora se les ha contratado 9 horas, en una comunidad tan extensa como esta, donde muchos se mantienen y aceptan los trabajos para mantenerse en el sistema, pero no porque tengan una lógica, una viabilidad económica en su trabajo. Mucha gente acaba ajustada con esas medias vacantes porque tiene que pagar sus viviendas, tiene que compartir, aun compartiendo pisos, y tiene que hacer una vida normal, es complicado. Por lo tanto, los compañeros interinos han empeorado su situación, porque además cada vez son más, es decir, cada vez las medias vacantes son más. Luego hemos notado también, hemos notado un claro giro de la Junta de Castilla y León en los últimos tiempos, en los últimos años, hacia que la enseñanza pública
cada vez esté más presente, ¿no?, lo que es la religión católica, cuando nosotros entendemos que el sistema educativo público no debe de ser así. Menos mal que todavía no han puesto el llamado PIN parental, pero bueno, estando el señor Gallardo por ahí y algunos más, tampoco lo descartamos mucho, ¿no? Pero en todo caso, de momento no. Pero sí que vemos cómo los profesores de religión, que es personal laboral, que lo pone el arzobispado, le dice el arzobispado a la dirección provincial, oiga, yo quiero que en este centro trabaje esta persona, y la dirección provincial lo asume. Esos son acuerdos de España con el Vaticano, ¿no? Entonces, esos profesores cada vez están ganando más espacios y espacios que no son menospreciables. Pueden ser profesores de actividades extraescolares, coordinaciones extraescolares. Hombre, el sesgo ideológico religioso está ahí. Acaban estando en los consejos escolares, que tampoco es algo que deberían de estar. Están también en las CCPs. Las CCPs son las reuniones de todos los jefes de los departamentos de las asignaturas, con el grado de influencia. Eso por el tema también que deteriora desde nuestro punto de vista y que hace girar la enseñanza pública no desde temas científicos, no desde temas laicistas, ¿no? Para todos. Que haya profesores que tengan que dar religión en los centros no es lo que nos guste, pero bueno, mientras eso no hay problema. El problema es que la Junta ya los va metiendo entre estas cosas, ¿no? Y luego encontramos también pues que en los equipos directivos, ellos una vez más hacen su ley, la Junta hace su ley y la cambia y hace su trampa, ¿no? Establece una ley que, de acuerdo a la ley general, establece unos requisitos que determinados profesores que no tengan una determinada antigüedad en el cuerpo o en el centro no pueden asumir determinados cargos directivos, y están. Hay profesores que estaban en prácticas, es decir, que todavía no eran funcionarios, estaban en prácticas y han ejercido de equipos directivos. Es decir, son cosas que deterioran el sistema. Y además es que esto se hace por detrás, con oscuridad, con impunidad, sin hablar con los sindicatos. No se ha recuperado la jornada laboral que teníamos antes de la pandemia, en el 2010. Seguimos, bueno, firmaron un grupo de la mayoría de los sindicatos mayoritarios que se llama la Mesa Sectorial, que es un organismo en el que están los sindicatos mayoritarios que tienen una representación mayoritaria con la Junta. Nosotros, CGT, no estamos, no hemos conseguido esa representación a nivel de Castilla y León, pero todos, exceptuando, creo, estoy hablando de memoria, de que UGT firman pues un supuesto acuerdo muy beneficioso que va a reducir la jornada laboral. Pues no la reduce. Este año han aumentado las ratios, es decir, el número de alumnos por aula, cuando dijeron que a pesar de la pandemia se había demostrado, eso lo dijo la propia Junta, se demostraba que el número de alumnos bajo permitía un mejor trabajo y por lo tanto se permitía trabajar con mejores posibilidades y hacer un mayor rendimiento de nuestros alumnos, una mejor formación de nuestros alumnos. Pues nada, ahora ya lo han vuelto a subir, se acabó la pandemia, pues ya lo han vuelto a subir. Es decir, se va deteriorando y al final de cuentas, cuando se concierta, pues se concierta con algunos centros que mantienen el mínimo básico para recibir el concierto de alumnos ACNES y tal, y el resto lo pasan a pública. Es decir, se va deteriorando, se va girando hacia la enseñanza privada, más o menos sutilmente, y en los últimos tiempos yo creo que hasta bastante aceleradamente. Tú, como profesor, ya para finalizar la entrevista y también un poco buscando la opinión personal de un trabajador que está, vamos, es que no estás más metido dentro de todo este tema porque no se puede, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación ahora, sobre todo de cara a septiembre? ¿Qué trabas ves que te han puesto? ¿Has, por ejemplo, tenido tiempo suficiente para preparar todos los calendarios? ¿Estás viendo que está llegando septiembre y ya no sabes ni cómo meterte, que ojalá tuviesen 48 horas los días? ¿Cómo ves la situación? Pues mira, de cara a septiembre me sonrío porque es que no sé. No sé. Me explico. En junio fue tremendo. Junio fue una pasada. Aparte de que empezaron a colar ya de que no había más cáscaras por cómo habían preparado el calendario, y este año va a ser igual, porque el boletín hablaba del año pasado, el boletín que reguló el mes de junio del curso pasado también habla para este. Ya nos han metido la primera semanita, así, pero vale. Supongo que cree lo que cree la ciudadanía. Tenemos muchas vacaciones y trabajamos muy poquito,
se creen que estamos, pues como en otros trabajos, en nuestro centro de trabajo y luego nos vamos a casa y ya podemos descansar. Bueno, me parece que no se corrigen exámenes, no se tienen que preparar las clases del día siguiente, no se tienen que hacer pruebas específicas a alumnos especiales, y eso lo hacemos por las tardes, o sea, y los fines de semana. Bueno, en distinto grado, obviamente, pues según la experiencia y según los cursos que des y tal. Pero bueno, con la Junta también es de esa filosofía. Entonces en junio nos metió una tercera evaluación por primera vez separada de una evaluación final. Eso supuso que en la primera semana hacíamos evaluaciones de la tercera evaluación. Quienes suspendían teníamos que darles la recuperación para una evaluación final, que se hacía 2 semanas antes de junio. Y quienes habían aprobado, con el fin de que fueran a los centros y tal, pues tenías que trabajar con ellos en proyectos individuales. Con lo cual ibas 2 semanas antes de que acabara el mes de junio, ¿vale? Y ya hacías la evaluación final con las notas finales, las reclamaciones, pero luego tienes que hacer las memorias. Las memorias es lo que se ha hecho durante todo el curso, más la estadística, más la ciencia, lo que dio dentro del curso. Es decir, antes tenías 15 días de trabajo burocrático en el mes de junio para hacer esa memoria, ahora en una semana quítatela de encima, y encima con las reuniones que tienen los centros de final de curso. Si ya de por sí junio fue emocionante, resultó de que, bueno, los currículos que ha aprobado la reforma educativa, la LOE, que es de aplicación, pues aquí, o bien por la batalla electoral de febrero, o bien por la ineficacia o el descuido, yo no sé. Lo cierto es que nos hemos encontrado que no lo han desarrollado, que eso lo habréis leído también en los medios de comunicación como queja sindical de todas las organizaciones sindicales. Entonces me sonreía, volviendo al inicio de tu pregunta, porque yo voy a ir el 1 de junio, voy a hacer... De septiembre. Perdón, el 1 de septiembre, disculpa. Voy a ir el 1 de septiembre, hago mi examen, en mi caso es el 2 de primero de bachillerato, con los alumnos que han quedado pendientes de mi asignatura, y el resto que no tenga bachillerato y tal, y yo mismo cuando acabe de corregir y de hacer la evaluación correspondiente y tal, me encontraré a ver si ya han desarrollado los currículos, a ver qué piden en los currículos, porque el 14 tiene que estar preparado todo lo que tiene que aprobar la inspección y la dirección provincial de las programaciones de las asignaturas, que no es solo, como bien decía el otro día una compañera de otra organización sindical en un medio, que no es solo lo que vamos a dar. Yo soy de historia, ya no es solo si voy a dar más de los romanos o menos de los romanos, o más de la geografía de Castilla y León o menos. Es cómo lo voy a dar, qué tengo que dar, qué recursos tengo que dar. Es decir, todo eso lo tengo que hacer en 15 días, porque durante el mes de junio no ha hecho nada la Junta. Finales de mayo no hizo nada la Junta en este sentido, el mes de julio no han hecho nada y nos encontramos con que no hemos hecho nada. Porque nosotros en julio estamos a disposición de la Administración. Eso implica que también tenemos que informarnos de lo que está mandando la Junta para ver si a nivel personal, eso sí, podemos ir avanzando algo. No podemos avanzar nada. Entonces nos vamos a encontrar con otros 15 primeros días frenéticos de reuniones de organización del instituto. Cómo se organiza el instituto, tanto espacios como medios, como tal. Más luego, ver por dónde van las programaciones, ver lo que nos piden. Y luego ya me meto yo en mi propio laboratorio, en mi casita, laboratorio, a ver si me entiendes, en mi pergeño de ideas, a ver cómo enfoco sobre los nuevos papeles, sobre lo que tengo que escribir para la programación, para que lo autorice la inspección, y luego ya dar mis clases. Otro curso frenético, otro curso absolutamente alucinante por una incapacidad manifiesta de poder hacer las cosas que los profesores podamos trabajar de forma normalizada, regular, sistemática y normalizada. Entonces, no sé lo que va a ser en septiembre. Pues aquí, desde Espero aquí, no quedarme Alberto, más calvo, eso sí. desde Canal 54, Alberto, ya viendo todo lo que nos has expuesto, no me queda más que decirte que suerte, Vale, prácticamente, no, sí. ¿verdad? De que pase todo, hombre, de la mejor manera posible. Algunos ya tenemos algunos añitos y el oficio parece que no, pero tira. Pero hay mucha gente nueva en el sistema y no se puede tratar así a ninguno, ni a los viejunos que tengamos ya más oficio y, bueno, hemos pasado por distintas etapas, por todo tipo de cursos y todo tipo de niveles educativos, pero hay gente nueva y esa gente que le va a caer un papeleo por todos los lados de golpe, reuniones de golpe y tal, dices, tela, o sea, lo que hay que echar mucha cable y esto es por ineficacia, es una pena. Esperemos que no se olvide nadie de la importancia de la educación, de velar por los intereses de todos, que es que al fin y al cabo vosotros los profesores que sois los pilares.
Bueno, eso no sé si somos los pilares, pero creemos que es fundamental que una ciudadanía educada, un Estado educado, es un Estado mucho más desarrollado y mucho más completo. Y sus ciudadanos son mucho más libres, ¿no? Y eso sí que es lo que creemos. Entonces, lo dicho, Alberto. Mucha suerte y muchísimas gracias por pasarte este ratito con nosotros. Pues nada, a vosotros. Y por la lucha que llevas emprendiendo a tus espaldas tantos años. Sí, espero que ya me quede menos, pero bueno, sí. Muchas gracias, Alberto. Gracias,